Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, acá tenemos un relato por parte de Lucas que nos abre los ojos del entendimiento. El Señor es el que nos abre el ojo de la fe, por supuesto, el ojo del entendimiento. El Señor había resucitado, pero sus discípulos no tenían todavía noticias a propósito de este hecho.
Es más, no lo habían visto resucitado. Habían sí recibido noticias de parte de las mujeres que habían tenido visión angélica, que Cristo había resucitado, pero el hecho es que ellos no creían demasiado. Y estaban tristes. Acá se menciona el caso de dos, Cleofás y otro. Iban caminando hacia un pueblo pequeño cerca de Jerusalén, Emaús. Iban comentando entre ellos, ¿no?, que habían pasado los días, no sabían nada a propósito del Señor, simplemente esto que comentamos, lo que decían algunas mujeres, pero el caso es que iban tristes, caminando y comentando entre ellos. De pronto se acerca a ellos un forastero, comienza a caminar y a conversar con ellos, y les pregunta por qué esa cara, ¿no es cierto?, una cara escéptica, triste, una cara que realmente no revelaba ningún rasgo de optimismo, ¿qué les estaba pasando? Y ellos le dicen, claro, tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús, haciendo como que no sabía. Que Jesús, profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de los hombres, fue entregado por nuestros sacerdotes, fue juzgado, crucificado, muerto, prometió resucitar al tercer día, el caso es que es el tercer día y no tenemos noticias a propósito de él. Y entonces el forastero, que era Jesús realmente, pero claro, acá se nos dice en el relato de Lucas que los ojos de ellos estaban como retenidos, no alcanzaban a ver a Jesús. Jesús resucitado, no lo reconocían, como le pasó a tantos discípulos de Jesús, no lo reconocían. El reproche de Jesús es, por supuesto, siempre cordial y docente. Hombres tardos de entendimiento para creer, para entender todo lo que dice la Escritura a propósito del Cristo. Y bueno, y ahí les fue revelando en el camino, les fue revelando y abriendo las Escrituras. Llegaron finalmente a Emaús, ya estaban cerquita, y Jesús hizo como que seguía de largo. Lo retuvieron, le pidieron que ingresara, era tarde ya, junto con él al recinto, a donde se dirigían, y entraron. Y Jesús entonces, como correspondía a él, que era huésped, invitado, tomó el pan y partió el pan para compartirlo. Y cuando parte el pan, es cuando se le abren los ojos y lo reconocen. En la partición del pan lo reconocen. Y entonces la alegría en ellos, entonces como que quieren acercarse, pero Jesús se fue de ellos, desapareció. Bueno, son cosas muy intencionadas. Fíjese, hay un tiempo, ¿no es cierto? Estamos en un tiempo pascual ahora, estamos en la octava de Pascua, después son 40 días antes de la ascensión del Señor. Y en esos 40 días el Señor se va revelando, manifestando y manifestando cosas que no entendemos a propósito de su resurrección y se va apareciendo resucitado. Vamos a tomar 2 puntos acá. Fíjese, uno, en el camino les abre las Escrituras. Por eso entre ellos comentan, una vez que se hubo ido Jesús, claro, dice, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando en el camino nos abría la Escritura? Ese camino nuevo, ese camino que es el mismo Señor. Ahí nos abre las Escrituras, nos abre el entendimiento espiritual, nos lleva a la revelación de la verdad que todavía no entendemos. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a conocer, si verdaderamente comenzamos a vivir esta palabra, a encarnar la palabra. Apuntamos siempre que la palabra no se la conoce si no se la vive, si no se la encarna. Si usted la encarna, la conoce. Y si la conoce, reconoce al Señor. Y lo reconoce resucitado. Es entonces cuando usted
va a la mesa eucarística y usted come con derecho el viático. ¿Se da cuenta? Porque su fe es cierta. La fe es cierta cuando usted vive la palabra que recibe, no cuando usted simplemente la recibe, la analiza intelectualmente muchas veces, que no está mal, todo eso, pero si usted no la vive, usted no la conoce. Y si usted no conoce la palabra, usted no reconoce al Señor resucitado. Y uno de los modos, y en este caso fue decisivo, fijémonos en estos caminantes de Maús, ¿cuándo lo reconocen al Señor? En la partición del pan. Si usted va a la mesa eucarística y usted no discierne el cuerpo, como dice San Pablo en una de sus epístolas, usted todavía está comiendo y bebiendo juicio contra sí propio. Es decir, usted no aprovecha el alimento para la vida. Usted simplemente, bueno, practica el ritual, sí, se acerca ahí, a lo mejor pone cara de místico o de religioso o de lo que sea, pero lo ideal es que usted coma. ¿Sabe por qué? Porque si usted vive la palabra, usted la discierne, usted recibe de parte del Señor la revelación y la palabra que arde en su corazón, cuando usted comienza a entenderla, finalmente es su vida. Y usted ya no puede prescindir de esto que es excluyentemente su vida porque es vida de Cristo resucitado en usted, porque usted lo ve y lo reconoce. Y entonces, ¿qué esperamos del Señor en este? Esperamos todo. Esperamos la plenitud de la vida, claro está, porque en nosotros la vida ya se ha manifestado. Y entonces, tanto hablamos de la inmortalidad del alma en un sentido, muchas veces platónico, que no es cristiano como quien dice, ¿no? Es más bien un enfoque filosófico, pero la inmortalidad también del cuerpo, la eternidad, el cuerpo espiritual, hermanos, trascendiendo todos los esquemas que desde un punto de vista filosófico o metafísica, muchas veces, metafísica aunque sea profundo, no alcanzan todavía a la vivencia de la eternidad que se nos da en la gimnasia, en la práctica concreta, en el vivir concreto, en la encarnación de la palabra del Señor. Recién ahí lo vemos resucitado. Antes usted puede formular miles de teorías a propósito y miles de enfoques teológicos, pero todavía no dan el clavo. En el clavo da cuando usted vive. Y si usted vive es porque tiene la vida de Cristo en usted. Y ahí lo ve y lo reconoce. Bueno, esto pasó en Emaús y con los discípulos de Emaús. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, muchas veces nosotros, como los discípulos de Emaús, tenemos los ojos nublados y no alcanzamos a ver a nuestro Señor en ese cotidiano, en la vida cotidiana. Y sin embargo el Señor ahí está presente, pero sobre todo está en nuestro corazón. Bien decís, Patricia, ahí está presente el Señor. Y si está presente, usted lo ve, lo tiene ahí, al lado, camina como usted. Camina con usted como hacía Jesús con los discípulos de Emaús. Va, con sus discípulos, ¿no? Los caminantes de Emaús. Y cuando usted participa del cuerpo y la sangre, usted verdaderamente está nutriéndose de la plenitud de la vida, del Cristo resucitado. Eso es vida, es su vida, es toda la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de revelación y de verdad, tu espíritu de vida, tu espíritu que nos resucita, porque tú quieres que tu resurrección sea la nuestra y sea en nosotros. Y lo creemos y lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.